El 1 de septiembre de 1939, Alemania aplicó los grandes avances tecnológicos del siglo XX en un ataque fulminante a la vecina Polonia. Fue el inicio del conflicto más devastador de la historia humana. Hombres y mujeres de prácticamente todas las naciones del planeta se vieron implicados en la amarga lucha de la Segunda Guerra Mundial. Durante 6 largos años el destino de nuestro mundo subió y bajó, posado al filo de la navaja de acontecimientos clave, victorias y derrotas, errores y heroicidades. Esta es la historia de ese filo de la navaja. Los puntos de inflexión que conformaron el mayor momento decisivo de la humanidad, con la victoria a la vista para ambos bandos. La Segunda Guerra Mundial de principio a fin. Si bien la invasión de Polonia por Hitler había creado una crisis, al principio fue meramente continental, limitada a Europa del Este. Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania, pero la ausencia de una acción decisiva junto a una profunda desconfianza hacia la Alemania de Hitler envalentonó a algunas naciones y obligó a otras. Pero cuando Alemania volvió a atacar, la guerra se extendió rápidamente por Europa y el Mediterráneo, y en ese momento solo Gran Bretaña se interpuso entre Hitler y la dominación total. Guerra relámpago. En agosto de 1939, Rusia sorprendió a los aliados al firmar un pacto de no agresión con la Alemania nazi. Ese acuerdo, el pacto Ribbentrop-Molotov, había sido vital para asegurar que Hitler pudiera invadir Polonia sin temor a una intervención soviética. El punto más importante del pacto Ribbentrop-Molotov es la llamada cláusula secreta. Esto da a Stalin el control, junto con Hitler, de Europa del Este. Pero la rapidez con la que el ejército alemán había sometido a los polacos en septiembre causaba gran preocupación en Moscú. Con una frontera a solo 30 kilómetros de Leningrado, Stalin decidió que la neutral Finlandia proporcionaría el amortiguador que necesitaba contra una posible invasión en el norte. Finlandia había formado parte del Imperio Ruso y la Unión Soviética de Stalin pensaba que tenía derechos sobre ella. Y en el invierno de 1939-40 invadió Finlandia, esperando hacerse fácilmente con su territorio. Pero no fue así. Las reivindicaciones territoriales de Rusia sobre Finlandia se habían intensificado a lo largo de 1939. Los finlandeses, bajo las órdenes de su héroe de la guerra civil, el mariscal Karl Mannerheim, construyen una compleja serie de defensas atrincheradas a lo largo de la única zona donde la geografía local permitiría la invasión rusa: el istmo de Karelia. El 30 de noviembre comienza la invasión con el bombardeo sorpresa de la capital, Helsinki, antes de que 450.000 soldados y más de 4.000 carros crucen la frontera. Una asombrosa demostración de fuerza 3 veces mayor que los desembarcos aliados del día D. El ejército finlandés contaba solo con 70.000 hombres, muy pocas armas anticarro, y de los 32 tanques de la Primera Guerra Mundial, los informes indicaban que solo uno estaba operativo. Los finlandeses retrocedían lentamente mientras las peticiones de ayuda eran desatendidas por una comunidad internacional que parecía creer que Finlandia era una causa perdida. Pero entonces el tiempo cambió y Finlandia comenzó a sufrir uno de los inviernos más fríos registrados. A medida que las temperaturas cayeron por debajo de los 40 grados bajo cero, más y más soldados soviéticos comenzaron a sucumbir al frío. Y no solo se congelaron los hombres. En pleno invierno, las columnas motorizadas rusas se atascaban en los escarpados caminos sin asfaltar. Y los finlandeses, vestidos con ropa de combate blanca y casi imposibles de detectar, causaban estragos.
Los finlandeses, con equipos ligeros y sobre esquíes, descendían sobre las columnas rusas, las rompían y destrozaban. Una táctica que los finlandeses llamaron moti, que significa apilar madera en los bosques. Pero quizá el mayor obstáculo que afrontaron los rusos fue el liderazgo. Debemos recordar que antes de esta guerra el ejército había sufrido las purgas de Stalin. Cada oficial superior sabía que si fallaba, sería ejecutado. Todo esto provocaba que los comandantes se volvieran muy reacios a tomar la iniciativa. Eso perjudicó al esfuerzo bélico soviético. El 13 de marzo los gobiernos de Finlandia y Rusia acordaron un armisticio. Aquellos 3 fríos meses habían costado la vida a más de 200.000 soldados rusos. Cuando después de la guerra se le preguntó a un soldado ruso qué recordaba de la guerra de invierno, dijo simplemente: la incompetencia de nuestro ejército. Una observación percibida en el resto de Europa, especialmente por Adolf Hitler. Lejos de los conflictos fronterizos de Rusia y Finlandia, los buques de la Armada alemana habían sido enviados a zonas cruciales del Atlántico. La táctica de quebrantar al enemigo atacando sus barcos mercantes había supuesto un gran éxito para Alemania durante la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda no iba a ser distinto. Uno de sus atacantes era el acorazado de bolsillo Admiral Graf Spee. El Graf Spee se encontraba en el Atlántico Sur como parte de una campaña planificada. Pretendían interrumpir y destruir el transporte de recursos desde y hasta el Reino Unido. El Graf Spee era la joya de la corona de la Marina germana. 12.000 toneladas con 10 centímetros de blindaje y grandes cañones de 280 milímetros de enorme alcance. Tras navegar por el Atlántico Sur 15 días antes de comenzar la guerra, su capitán Hans Langsdorff recibió la autorización para comenzar los ataques el 26 de septiembre de 1939. En 4 días, el Graf Spee se cobró la primera víctima y en el transcurso de las siguientes semanas, junto con su gemelo el Deutschland, causó estragos. Hundió más de 50.000 toneladas de barcos aliados mientras evitaba cuidadosamente enfrentamientos con el enemigo. No debía enfrentarse a buques de guerra británicos. Era su deber preservar el barco indemne y mantenerse alejado de cualquier fuerza que pudiera inhabilitarlo o destruirlo, y por lo tanto interferir con su misión a corto plazo y a largo plazo su supervivencia para poder ser utilizado nuevamente. Cuando llegaron al almirantazgo noticias de los ataques, se enviaron 9 escuadras para interceptar a los 2 barcos alemanes. El Deutschland regresó prudentemente a Alemania. Sin embargo, el Graf Spee, bajo el mando de Hans Langsdorff, se quedó. Cruzó los océanos Atlántico e Índico gracias a su alcance y velocidad. Pero el 13 de diciembre fue avistado por la escuadra de 3 buques del comodoro Henry Harwood frente a la costa de Uruguay, cerca del enorme estuario del Río de la Plata. El Río de la Plata era una zona importante donde podía esperar muchos objetivos de mercantes, pero en cuanto detectó a barcos británicos debió poner el rumbo opuesto. Confundiendo a los cruceros ligeros Ajax y Aquiles con destructores menos artillados, Langsdorff decidió atacar. Fue un error fatal. A las 6:14, el Graf Spee abrió fuego. Casi inmediatamente fue alcanzado el Ajax y poco después el crucero pesado HMS Exeter. Media hora después el Exeter con vías de agua y 7 grados de escora fue atacado de nuevo. Inutilizado y con solo una torreta operativa, el Exeter logró un impacto decisivo. Un proyectil de 208 milímetros atravesó la cubierta del Graf Spee y estalló, destruyendo la planta purificadora de combustible.
Con combustible para solo 16 horas e incapaz de llevar a cabo las complejas reparaciones bajo el fuego, Langsdorff se dirigió al puerto neutral de Montevideo, donde a su llegada y en virtud de los tratados internacionales, desembarcó a 61 tripulantes de mercantes capturados. La diplomacia británica exigió que el barco abandonara el puerto, mientras que al mismo tiempo la inteligencia inglesa hizo creer a Langsdorff que una poderosa flota, incluyendo el portaaviones Ark Royal, iba en camino. Los alemanes estaban indefensos. Durante la batalla habían disparado casi toda su munición pesada y habían sufrido la pérdida de todas sus defensas antiaéreas. Ante lo que creyó que era una fuerza superior, Langsdorff asistió al funeral de los hombres fallecidos en el mar. Zarpó con el Graf Spee y a las 8:50 de la tarde del 17 de diciembre, solo 72 horas después de entrar en el puerto, ordenó su hundimiento frente a Montevideo. 2 días después, creyendo haber deshonrado a la Wehrmacht, Langsdorff se suicidó. Lo hundió porque creyó que era inevitable que el Graf Spee fuera destruido, que se perdería casi toda su tripulación y que no lograría ningún efecto militar. La primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial acabó en victoria aliada y fue reveladora, no porque había tenido lugar en aguas de América del Sur, una temprana indicación de que la guerra sería global, sino por su impacto en la moral de la Royal Navy. Creo que tuvo un efecto psicológico muy importante para la Royal Navy tras los múltiples fracasos de la Primera Guerra Mundial. Fue una muestra de cómo iba a luchar en la Segunda Guerra Mundial, confirmando todos los atributos de los que se había enorgullecido: iniciativa, ataque, innovación y persecución al enemigo. Por esa razón fue tan importante. El periodo entre la caída de Polonia en septiembre de 1939 y la invasión de Dinamarca y Noruega en abril de 1940 se denominó la Guerra Falsa. A pesar de que Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, enfrentamientos como la Batalla del Río de la Plata fueron pocos e irrelevantes. Sin duda, podría haber sido diferente. El impulso de Hitler tras la capitulación de Polonia había sido atacar, y el 6 de octubre emitió su directiva número 6, que ordenaba precisamente eso: lanzar una ofensiva contra Francia el 12 de noviembre. Hitler está muy interesado en invadir inmediatamente, pero sus generales de la Wehrmacht son reacios a hacerlo con rapidez, ya que recuerdan la Primera Guerra Mundial y piensan que tardarán 4 o 5 años en derrotar a los ejércitos de Gran Bretaña y Francia. Los generales convencieron a Hitler para retrasar la acción, lo que le dio a Gran Bretaña, que no estaba suficientemente preparada para un conflicto continental, ese valioso tiempo y pudo fortalecerse para la guerra real. El 9 de abril de 1940 comenzó la guerra cuando los ejércitos de Hitler, respaldados por devastadores ataques aéreos y amplias operaciones navales, comenzaron los ataques a Noruega y Dinamarca. Alemania comienza a desarrollar un plan de ataque que busca derrotar a Francia para aislar a Gran Bretaña, apartarla de la guerra mediante la negociación y poder centrarse en la guerra que realmente quiere, que es la de Europa Oriental. Decididos a tomar el control de los puertos del canal para romper el bloqueo naval británico, los ejércitos de Hitler fueron muy eficientes. Los Países Bajos cayeron como fichas de dominó ante la contundencia y velocidad del ataque alemán. Al haber sufrido enormes bajas en asaltos frontales durante la Primera Guerra Mundial, y convencidos de que la segunda sería larga y solo la podría ganar una nación centrada en la defensa, franceses y británicos tenían en mente casi exclusivamente
una versión actualizada de lo que había ocurrido entre 1914 y 1918. Francia se había desangrado en la Primera Guerra Mundial, por eso creía no poder volver a pasar por lo mismo. Tenían la sensación de que su población y con ello su fuerza de combate era inferior a la alemana y por eso tenían esta mentalidad defensiva. Eran ejércitos lentos y débiles, poco preparados en ciertos aspectos. Esperaban un largo periodo de guerra estática mediante el cual someter a los alemanes y aumentar gradualmente su fuerza de combate antes de destrozarlos. A tal fin, las defensas francesas se montaron en torno a la supuestamente inexpugnable línea Maginot. Una serie de fuertes de alta tecnología que reemplazaba a las toscas trincheras de la Primera Guerra Mundial y bordeaba la frontera alemana hacia el este. Ahora, con Alemania avanzando a través de los Países Bajos y pensando que seguiría a través de Bélgica, posicionaron gran parte de sus unidades acorazadas móviles junto con las mejores tropas de los aliados al norte, a lo largo de la frontera belga, escenario de una gran carnicería solo 25 años antes. Esto plantea rápidamente un dilema, porque no se han preparado para un ataque a través del bosque de las Ardenas, que es por donde el ejército alemán decide avanzar. El 13 de mayo, más de 1 millón de soldados alemanes y 1.500 carros emergieron de las Ardenas cerca de Sedan, a orillas del río Mosa. Tras una batalla de 2 días, los Panzer cruzaron el río y bajo el inspirado liderazgo del general Heinz Guderian, comenzaron un veloz avance hacia la costa del Canal de la Mancha, ayudados por el dominio de la Luftwaffe. Con el grueso de las fuerzas aliadas estacionadas en Bélgica, nada pudo detener a los alemanes cuando atravesaron el norte de Francia, llegando al Canal de la Mancha el 20 de mayo. Con las fuerzas aliadas rodeadas en Bélgica, Francia estaba indefensa. El 14 de junio, las primeras tropas alemanas entran en París. La humillación francesa culmina el 22 de junio, cuando Hitler insiste en que el mariscal de Francia, Philippe Pétain, firme el documento de capitulación en el mismo vagón de ferrocarril utilizado cuando Alemania tuvo que firmar el armisticio en 1918. Francia había caído en solo 6 semanas. La derrota de Francia convierte lo que había sido un conflicto de Europa Occidental en un conflicto global. El colapso del Imperio francés provoca un vacío en Asia Oriental, lo que alienta a Japón a ser mucho más agresivo. Y la Italia fascista de Mussolini decide que es el momento apropiado para implicarse. La guerra no iba a durar mucho y quería sacar partido. Ahora que la batalla de Francia se ha perdido, dijo Winston Churchill, debe haber una batalla de Inglaterra. Con el tiempo la tendría. En 15 días, la guerra relámpago alemana contra Europa Occidental había dejado a los ejércitos británico, francés y belga casi derrotados. A pesar de la situación desesperada, Londres pidió al comandante de la Fuerza Expedicionaria Británica, el vizconde Gort, intentar recuperar Arras, ciudad francesa de importancia estratégica. Tras un intento fallido de atravesar la punta de lanza alemana el 21 de mayo, Gort y los británicos, junto con los restos de los ejércitos belga y francés, se encontraron atrapados en una pequeña zona a lo largo de la costa del norte de Francia y el sur de Bélgica. Parece que la Segunda Guerra Mundial en Occidente terminará literalmente en semanas. Entonces Lord Gort elige el momento adecuado para retirarse hacia Dunkerque. Gort toma la decisión de llevar a sus hombres al único puerto desde el que era posible una retirada aliada de Europa, Dunkerque.
El ejército británico que está en las playas de Dunkerque debe ser evacuado para que Gran Bretaña permanezca en la guerra. La Royal Navy debe iniciar la llamada Operación Dinamo, que consiste en evacuar no solo a las tropas británicas, sino también a las francesas y a parte de las belgas. Para hacerlo necesitan tiempo, y los alemanes se lo dan. El 24 de mayo, cuando Guderian avanzaba hacia Dunkerque, recibió la orden de detenerse. Las fuerzas blindadas estaban agotadas por un avance increíblemente rápido de 2 semanas a través de Francia y no podían progresar más. La mano derecha de Hitler, Hermann Göring, aseguró al Führer que no eran necesarias. Bastaba con la fuerza aérea, y Hitler lo creyó. Tras discutirlo con su alto mando, Hitler aprueba la orden de parar. Esto da a los británicos unos días vitales para organizar los barcos pequeños y los buques de la Royal Navy, llegar a las playas y evacuar las tropas que están sitiadas. Los alemanes otorgan a los aliados unos cuantos días de gracia y la Royal Navy aprovecha al máximo esa oportunidad. Los fuertes bombardeos alemanes habían reducido a escombros la ciudad de Dunkerque y, lo que era más importante, habían destruido las instalaciones portuarias. La evacuación comenzó lentamente el 26 de mayo, pero se aceleró al día siguiente, cuando Hitler anuló sus órdenes y los Panzer reanudaron la marcha. Para entonces los aliados habían reforzado sus defensas y los carros se encontraron con una fuerte resistencia. Con el puerto casi totalmente inutilizado, la única opción era evacuar a los hombres desde las amplias playas de arena. Pero los barcos de poco calado escaseaban y el almirantazgo toma la audaz decisión de hacer pública la desesperada naturaleza de la situación. En cuestión de horas, decenas de barcos privados comenzaron a aparecer en las playas de la costa francesa. Durante 5 días, una flota de barcos de todo tipo, algunos de ellos con tripulaciones civiles, llegaron a la costa bajo un constante ataque aéreo, recogiendo a las tropas para llevarlas de vuelta a Inglaterra. Cuando la operación terminó el 4 de junio, 198.000 soldados británicos y 140.000 franceses y belgas habían sido rescatados por cerca de 860 pequeñas embarcaciones. Una flotilla que se conoció como los pequeños barcos. La evacuación de Dunkerque significa varias cosas. En términos prácticos, que los británicos tienen cientos de miles de hombres para continuar luchando. Segundo, que no hay tropas británicas sino francesas. Por lo tanto, hay un ejército libre francés creado en Gran Bretaña gracias a la evacuación de Dunkerque. Y tercero es que consiguieron un gran impulso moral, el que se conoce como espíritu de Dunkerque, porque, aunque fuera una gran derrota y fueron expulsados del continente en 3 semanas, fue una victoria psicológica que los británicos aprovecharon para el resto de la guerra. El colapso francés fue tan repentino como inesperado. El equilibrio de poder en Europa cambió casi de la noche a la mañana, y por ello una gran fuerza de combate británica no pisaría suelo francés hasta junio de 1944. La derrota aliada en Francia había evidenciado claramente la falta de preparación militar de Gran Bretaña. El país estaba en peligro, así que después de Dunkerque, Winston Churchill, que había sustituido a Neville Chamberlain como primer ministro, se vio obligado a enfrentarse con facciones del Partido Conservador que solicitaban enérgicamente un acuerdo de paz negociado con el Reich. Hay incluso claros indicios de que el propio Hitler estaba buscando varios canales para abrir una vía continua de negociación con Gran Bretaña, utilizando los ataques aéreos contra Gran Bretaña para dejar claro que si escogían ese camino, eso era lo que tendrían. Mientras que Gran Bretaña seguía manteniendo la armada más grande del mundo, Hitler sabía que una invasión anfibia de las islas británicas sería posible si Alemania se hacía con el control de los cielos. Menos de 2 semanas después de Dunkerque ordenó a sus generales que prepararan la Operación León Marino, el plan para invadir Gran Bretaña.
La primera fase sería una campaña destinada a asegurar la superioridad aérea alemana sobre el sur de Inglaterra. Una lucha titánica de 12 semanas que se conoció como la Batalla de Inglaterra. Según las cifras, la Luftwaffe, con cerca de 1.300 bombarderos y bombarderos en picado, 900 cazas monomotor y 300 bimotores a su disposición, tenía una clara ventaja. La batalla de Gran Bretaña comienza al principio como un ataque estratégico de la Luftwaffe a instalaciones de la RAF. Lo que pretendían era evitar que la Fuerza Aérea Británica surcara los cielos. Cuando se dan cuenta de que no es tan fácil o tan rápido como esperaban, comienzan a dirigir su atención hacia la industria, atacando las principales fábricas vinculadas a la producción de aeronaves que pueden ayudar a que Gran Bretaña se mantenga firme. En ese momento el mando de caza británico contaba solo con 600 aviones. Pero a pesar de ser muy superada en número, Gran Bretaña tenía dos nuevas e importantes armas: el radar y el Supermarine Spitfire. La llamada Chain Home se había puesto en marcha en 1938 y en ese momento era el único sistema de radar de alerta temprana adaptado y operativo en el mundo. Constaba de 21 estaciones de radar situadas a lo largo de la costa del canal. La Chain Home, aunque primitiva para los estándares actuales, era capaz de detectar aviones que se acercaban a 240 kilómetros, avisando de inmediato de dónde y cuándo dirigir los cazas para interceptar a los bombarderos alemanes. Alemania estaba preparada para ataques rápidos e incisivos que causaran grandes daños al enemigo. Los aliados consiguieron mantener su capacidad de producir nueva tecnología que sobrepasara gradualmente la superioridad inicial de las Fuerzas Armadas alemanas. Tras un comienzo lento, la fase intensiva de la batalla se inicia el 8 de agosto. Ataques con incursiones de hasta 1.500 aviones al día dirigidos contra aeródromos y estaciones de radar británicos. Los bombarderos de la Luftwaffe operaban sin escolta de cazas debido a la distancia hasta sus bases y se encontraban en gran medida indefensos ante los cazas británicos. Para final de agosto habían perdido más de 600 aviones. Aunque la RAF por entonces solo había perdido 260, faltaban pilotos experimentados y su eficacia se estaba viendo mermada por los daños causados por los bombardeos a las estaciones de radar y los aeródromos. Con una situación que parecía grave, Churchill ordenó un contraataque y la RAF efectuó una serie de bombardeos contra la industria alemana a principios de septiembre. Un indignado Hitler redirigió inmediatamente los ataques de la Luftwaffe de instalaciones del mando de caza británico a Londres y otras ciudades. Con sus aeródromos temporalmente inutilizados, la RAF se reagrupó y la batalla pasó a una fase diferente. Una RAF milagrosamente revitalizada, reforzada por pilotos de Francia y Bélgica, comenzó a derribar bombarderos alemanes más rápido de lo que se podían construir. Con pérdidas más allá de todo cálculo y sin una clara victoria a la vista, Hitler pospuso la Operación León Marino hasta nuevo aviso, y el 17 de septiembre la batalla de Inglaterra llegó a su fin. La batalla de Inglaterra demuestra que sin el control de los cielos no se ganará esta guerra. Significa que Hitler inicialmente pospone y luego abandona completamente cualquier plan para invadir Gran Bretaña. Y tiene que aceptar el hecho de que Gran Bretaña será un antagonista, una potencia beligerante para el resto de la guerra. Por tanto, cualquier idea a principios de 1940 de negociar con Gran Bretaña una retirada de la Segunda Guerra Mundial se ha esfumado para septiembre de 1940. Y con esa victoria británica y la soberanía de la isla, llegaron repercusiones. Los aliados habían conservado una base de operaciones cerca de Alemania, desde la cual podían iniciar la ofensiva en Europa.
12 semanas de combate aéreo que serán recordadas para siempre como un momento clave de la Segunda Guerra Mundial. Pero no eran los únicos que buscaban pasar a la ofensiva. Mussolini había visto cómo su héroe militar, Adolf Hitler, había dominado Europa occidental. Por eso pensó que había llegado el momento de mantener la paridad con Alemania y construir el gran imperio mediterráneo que le había prometido al pueblo italiano. Tras ocupar fácilmente una débil y virtualmente desarmada Albania en 1939, puso sus miras en la vecina Grecia. Imaginándose a sí mismo como Julio César, el duce se propuso demostrar que era más que un bufón impulsivo. La invasión de Italia a Grecia fue mal planteada. Lo que no esperaban era la gran resistencia de los griegos. Los helenos estaban motivados para repeler al invasor y no solo detuvieron la invasión italiana en la frontera albanesa, sino que empujaron a las fuerzas italianas hacia territorio albanés. Era 28 de octubre de 1940 y Hitler estaba en España cuando se enteró de los ataques italianos. Su plan para una invasión de la Unión Soviética en la primavera de 1941 contaba con paz en los Balcanes. ¿Y cuál es la importancia del Mediterráneo Oriental? Es el petróleo, el canal de Suez, el control sobre el vientre de Europa. Ahora, de un golpe y sin previo aviso, Mussolini había desestabilizado todo el flanco sur de Alemania. Hitler no tenía interés en expandir un imperio alemán en el Mediterráneo, pero no tuvo más opción que intervenir en los asuntos del Mediterráneo, cuando su aliado italiano se metió en graves problemas en los Balcanes. Hitler se resistió a una intervención inmediata y no planificada. En cambio, observó durante 3 largos meses cómo se desarrollaba lo que describió como un desayuno de cerdos, con el ejército de Mussolini mal equipado y mal dirigido, sufriendo vergüenza tras vergüenza. Entonces llegó el peor invierno en 2 décadas, creando una escena que parecía una macabra repetición de la Primera Guerra Mundial. Hombres temblando en trincheras excavadas en hielo y barro congelado, y miles de amputaciones. A finales de febrero de 1941, Grecia, que antes de la invasión era neutral, pidió a Gran Bretaña el envío de refuerzos, y así lo hicieron. Cuando Italia mete a Grecia en la guerra, eso atrae a los británicos. Y una vez que los británicos están en Grecia, los intereses vitales de Alemania en el sur peligran. Ahora deben contrarrestar una amenaza británica en los Balcanes. Y la contrarrestan de forma devastadora. El domingo 6 de abril, 600.000 soldados alemanes y 2.000 carros lanzaron un asalto relámpago, entrando en Grecia a través de la vecina Bulgaria. En 3 días, la segunda división Panzer toma Salónica, la segunda ciudad más grande de Grecia, y su puerto, aplastando las defensas griegas y rodeando a 70.000 soldados que son obligados a rendirse. Una pequeña fuerza aliada de 60.000 hombres, compuesta principalmente por australianos y neozelandeses, aguanta a toda costa con lo que quedaba del ejército griego. La respuesta aliada al eje y a su estrategia fue intentar defender ciertos puntos a lo largo de la ruta a Atenas. Y curiosamente también intentaron defender ciertos pasos que fueron defendidos durante las guerras persas de la antigüedad, como Tempe y las Termópilas. Pero nada de eso funcionó. Estaban en permanente desventaja. El avance alemán, implacable y veloz, era muy similar al de la invasión de Francia. Y solo 3 semanas después de cruzar la frontera griega, los alemanes izaban la esvástica sobre la Acrópolis.
La única instrucción de Hitler a Mussolini una vez que pasó a la acción fue un llamamiento a mantenerse al margen. Ese momento marcó el punto de inflexión de Italia en la guerra. A partir de entonces, Italia dependía de Alemania. En septiembre de 1945, divisiones italianas iniciaron un rápido avance hacia Egipto, que fue detenido por las principales defensas británicas en Mersa Matruh. A pesar de ser superados en número, los británicos lanzaron una fulminante contraofensiva 6 semanas después, y para febrero de 1941 se habían apoderado de prácticamente todo el territorio italiano a lo largo de la costa norteafricana, incluyendo el puerto libio de Tobruk, de gran importancia estratégica. Tomar Tobruk equivalía a olvidarse de transportar suministros, municiones, combustible. Se reducía la dependencia de las carreteras para la logística. Cuando Gran Bretaña aceptó apoyar a Grecia, gran parte de sus fuerzas norteafricanas fueron reasignadas, dejando Libia guarnecida por una 9ª división australiana, poco equipada e inexperta, a la que se unió un remanente igualmente poco equipado de la 2ª división blindada del ejército británico. Hitler, ante las derrotas sufridas por los italianos, envió rápidamente a uno de sus generales con más iniciativa, Erwin Rommel, al mando del recientemente formado Afrika Korps para estabilizar la situación. Operando desde Trípoli, Rommel no perdió tiempo. El 24 de marzo atacó. Y en lo que solo puede describirse como una victoria aplastante, superó a las fuerzas británicas en una semana y las empujó a través de Libia hacia el mar, hasta la antigua ciudad de Tobruk. Cuando los aliados retrocedieron hasta la ciudad a principios de abril, empezaron a construir rápidamente sobre lo que ya existía. Esa sola línea de trincheras era todo lo que había, pero poco a poco esa primera línea de defensa fue respaldada por posteriores posiciones más profundas, de modo que si una ofensiva atravesaba el perímetro exterior, había otra línea para detenerla. Tobruk fue atacada por fuerzas alemanas e italianas el 13 de abril. Rommel siguió el método probado de enviar sus carros primero para abrir una brecha por la que los seguiría la infantería. Los carros encontraron poca resistencia, pero cuando la infantería avanzó, se encontró con un fiero ataque. Los aliados habían tomado la decisión estratégica de dejar pasar a los blindados y atacar solo cuando estuvieran atrapados dentro de la línea defensiva. Rommel se vio obligado a retirarse con importantes pérdidas. Pero atacó de nuevo el 15 de abril con resultados similares. Y así comenzó el asedio. Un asedio que duraría 9 meses y que supondría una gran carga para los recursos casi agotados de Rommel. Rommel está luchando en 2 frentes. Quiere la fortaleza y quiere el puerto. Más importante que la propia fortaleza. Pero se encuentra con que es una molestia porque también debe tener en cuenta a los británicos que están luchando en la frontera. Así que Rommel tiene al grueso de sus fuerzas desplegado en esa frontera libia-egipcia, intentando mantener a raya al ejército británico, mientras que también intenta reunir fuerzas para tomar Tobruk. Tobruk proporcionó un gran impulso a la moral tras la devastación que sufrió en Europa Occidental. Por primera vez en la guerra, las todopoderosas unidades Panzer eran detenidas. No sería descabellado decir que si no se hubiera detenido en Tobruk, Rommel habría arrasado Egipto, tomado el canal de Suez y el petróleo de Oriente Próximo, pero al conservar Tobruk, evitaron que Rommel avanzara más hacia Egipto y ganaron tiempo para construir refuerzos y defensas, para recuperar más tarde el territorio conquistado por Rommel. Los aliados tendrían éxito mientras la atención de Hitler se centraba en un conflicto mucho mayor en el este.
ejércitos soviéticos y aplastar a las tropas rodeadas para dejar a Rusia indefensa. Apoyar a los carros a lo largo de un frente de 2.900 kilómetros serían amigos de infantería. Al principio fue un éxito asombroso. En una semana habían tomado Riga en Letonia. Una semana después forzaron la rendición de 290.000 soldados del Ejército Rojo y 2.500 carros en Białystok, en el norte de Polonia. Pero los rusos se retiraban y los alemanes eran atraídos hacia el este a distancias cada vez mayores dentro de la Unión Soviética. Y aunque el Ejército Rojo estaba privado de un liderazgo efectivo por las purgas de Stalin y seguía cediendo, las condiciones extremas hicieron que los alemanes comenzaran a experimentar pérdidas entre su élite operativa, las unidades de las que dependían gran parte de sus tácticas de guerra relámpago, sus carros. Arenas finas y malas carreteras, combinadas con la escasez de motores de repuesto y piezas de recambio, habían pasado factura a los tanques alemanes, y con ello se produjo una disminución de su capacidad operativa. Hitler esperaba poder destruir al Ejército Rojo rápidamente. Pero cuando la Unión Soviética no se hundió, el plan de guerra relámpago de Hitler cayó en el desconcierto. En ese momento Hitler tiene una disputa con sus generales, que quieren continuar hacia la capital rusa, Moscú. Hitler rechaza sus planes y dirige la principal fuerza alemana hacia Kiev. Y aunque el ataque casi había desestabilizado al Estado soviético, y las fuerzas alemanas habían acabado con la mayor parte del Ejército Rojo y la Fuerza Aérea Rusa, sin sus Panzer a plena capacidad, no habían podido asestar un golpe definitivo necesario para romper la resistencia soviética. Creo que una lanza podría ser una analogía útil. Si imaginamos una lanza cuya punta ha sido cortada, todavía existe la lanza y el asta sigue ahí con la mayor parte de su potencia, pero ya no actúa como una lanza. Y ese es el problema que tienen los alemanes, que están perdiendo su ventaja operativa y no pueden recuperarla. A primeros de octubre se hizo evidente que la Operación Barbarroja, en muchos sentidos un gran éxito, no podría dar esa rápida victoria que los alemanes esperaban. Y mientras Hitler redirigía su ejército hacia Moscú, la verdadera razón de esa prisa, el invierno ruso, comenzaba a enseñar los dientes. El éxito abrumador de ese enfoque de alto riesgo que supuso la guerra relámpago en Francia durante mayo de 1940 llevó a Alemania a apostar aún más fuerte por la invasión de Rusia. Pero tal estrategia fracasó, y al acercarse a Moscú en octubre de 1941, se encontraron ante la posibilidad de algo demasiado familiar: una guerra de desgaste. En octubre de 1941, la línea del frente se encuentra a unos 300 kilómetros de Moscú. Y al reunir estos tres nuevos grupos de ejércitos, el objetivo es atravesar las líneas soviéticas para hacer nuevos cercos, destruir las fuerzas soviéticas y seguir camino a Moscú. Si eso no funcionó en la Operación Barbarroja, se podría pensar que tampoco daría resultado ahora, especialmente porque se ejecuta en octubre, nada que ver con hacerlo en pleno verano. Para ganarle la partida al tiempo y evitar una campaña prolongada, los alemanes lanzaron la Operación Tifón. Un todo por el todo, un implacable camino a Moscú, que nuevamente comenzó con un gran éxito. Al atravesar las líneas rusas en la batalla de Vyazma, los alemanes lograron un cerco que acabó con la captura de 550.000 soviéticos. Al mismo tiempo, en el sur, otra victoria decisiva en la batalla de Briansk dejó otros 100.000 soviéticos capturados. En solo 10 días, más de 1 millón de rusos fueron retirados del campo de batalla. 650.000 como prisioneros, y el resto muertos, heridos o desaparecidos en combate. Pero cuando llegó noviembre, el tiempo se deterioró rápidamente.
Las fuertes lluvias convirtieron el campo de batalla en un pantanal y el ejército alemán, tan cerca de la victoria total, se vio obligado a detenerse y considerar su posición, y no parecía prometedora. La Wehrmacht estaba en una situación desesperada a finales de 1941. Llevaban combatiendo desde el 22 de junio en una campaña enormemente costosa y pesada, a pesar de los éxitos. Cuando lanzaron su invasión, tenían una superioridad numérica sobre los soviéticos de 1,4 a 1. Cuando llegaron a Moscú, los soviéticos los superaban en 1,2 a 1. El 15 de noviembre de 1941 el suelo húmedo se congeló lo suficiente para permitir moverse a los carros alemanes. A pesar de tener solo un tercio de sus vehículos operativos, entre un tercio y la mitad de sus divisiones de infantería y con grandes problemas logísticos que impedían la entrega de equipo de invierno al frente, volvieron a atacar. Sin embargo, el Ejército Rojo había aprovechado bien el tiempo. Moscú estaba bien protegida ahora por un triple anillo defensivo, pero quizá el mayor enemigo al que se enfrentaban los alemanes era un invierno ruso que sería el más frío del siglo XX. Los vehículos debían ser calentados durante horas antes de ser usados, y los soldados alemanes comenzaron a perecer a medida que la temperatura se desplomaba por debajo de los 40 grados bajo cero. A principios de diciembre, a pesar de tener Moscú a la vista, la ofensiva alemana llegó a su fin. El 5 de diciembre de 1941, la Operación Tifón se detiene por completo. Las fuerzas alemanas están sobreextendidas, agotadas, con líneas de suministro casi inexistentes y no saben lo que se avecina. La ofensiva de los soviéticos se inicia la tarde del 5, pero comenzará en serio en los próximos días, a medida que más y más fuerzas llegan al frente, y los alemanes inician una retirada masiva, tanto en el norte de Moscú como hacia el sur, alrededor de Tula. Una retirada que resultaría catastrófica. El ejército alemán ya había sufrido grandes pérdidas. Con más del 25% de la fuerza invasora inicial muerta o herida, la cifra final sería de 35.757 muertos en combate, 128.716 heridos y miles de desaparecidos. Comprometido en una guerra global y combatiendo en el norte de África y en el Atlántico, la guerra ideológica de Hitler en Europa del Este, su deseo de librar al mundo del comunismo y del pueblo eslavo, había fracasado. Y ese fracaso tendría consecuencias duraderas. En ese momento se trata sobre todo de una guerra económica, una guerra de riqueza material. Intentan desplazar más fuerzas al frente oriental, pero nunca pueden reemplazar las pérdidas. Las implicaciones del fracaso de 1941 se extenderán a las demás operaciones durante el resto de la guerra y es sin duda un punto de inflexión. Y con Europa en desconcierto absoluto, el resto del mundo estallaría en una guerra total.